Pues bienvenidos, bienvenidas a esta celebración del Día Internacional de la Persona Migrante que organiza el Departamento de Migraciones e Igualdad del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social de la Universidad de Huelva. Esta actividad se organiza también en colaboración con la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de nuestra universidad, del Máster Oficial en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía y el programa de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género. Me gustaría en ese sentido dar las gracias a estas entidades por todo su apoyo y de forma específica a Inma, a Julia, que son técnicas de apoyo de las distintas unidades de igualdad y de COIDESO, por toda su ayuda en la organización de la conferencia. Bueno, pues con motivo de este Día Internacional de la Persona Migrante, hemos querido prestar especial atención, teniendo en cuenta la situación terrible que vivimos en todo el mundo con esta pandemia. Hemos querido prestar atención al que se considera por los organismos internacionales uno de los colectivos de mayor riesgo, como son las mujeres en contextos de movilidad humana. Y en ese sentido hemos querido además fijarnos concretamente en la respuesta que están dando los países andinos, sobre todo porque están en una zona geográfica de especial interés por los desplazamientos de población que se producen en la región. Y en ese sentido, pues hemos titulado la conferencia Mujeres Migrantes y Violencia de Género en contextos de pandemia, la respuesta de los países andinos, y estará a cargo, tenemos el enorme honor y placer de que esta conferencia la vaya a impartir Alejandra Cárdenas Reyes, que es profesora de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas y Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. Y ella es, aparte de una excelente docente, es consultora en perspectiva de género y enfoque de igualdad. Ha llevado a cabo interesantísimos informes, tanto para la Plataforma por la Defensa de Derechos Humanos como para Save the Children, para la Asamblea Nacional en su país, incluso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que lleva una larga y fructífera experiencia como consultora en estos temas y perita sobre derechos humanos, diferentes derechos humanos para la Corte Interamericana. Y también me gustaría subrayar cómo ha también nutrido toda su evolución profesional con un trabajo específico llevado a cabo también para la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Por supuesto, tiene numerosas publicaciones muy interesantes que yo les animo a todas las personas que están interesadas en estos temas, les animo a consultar. Y por último, aunque no menos importante, pues ella forma parte de la red latinoamericana para la protección y la integración de las personas refugiadas, en las que yo también pues tengo la suerte de compartir con ella. Es un espacio especialmente querido para nosotras y por eso quería nombrarlo. Antes de darte paso, Alejandra, discúlpame, voy a dar algunas indicaciones simplemente de cómo va a funcionar la conferencia. Vamos a tener una intervención de unos 40 minutos por parte de Alejandra. Si se extiende un poquito más, por supuesto no pasa nada, pero unos 40-45 minutos. Y luego dejaremos un tiempo para las preguntas, para el debate, para la reflexión. Si hay personas que quieren hacerlas a través del chat, pues pueden hacerlo, y otras personas, si quieren intervenir, pues solo tienen que habilitar su micrófono. Sí vamos a pedir que ahora mismo todo el mundo deje cerrado el micrófono, pero luego ya pueden abrirlo e intervenir. Esta conferencia va a ser grabada, tenemos el permiso de Alejandra, y por lo tanto aquellas personas que no quieran que formar parte de la grabación, pues solo tienen que apagar su cámara, por favor. Y también explicarles simplemente que cualquier problema técnico que pueda producirse, pues simplemente tenemos que salir y volver a entrar con el mismo enlace de Zoom que hemos enviado. Esperemos que todo vaya bien y que no haya problemas de ese tipo. Muchísimas gracias por este interés en la conferencia, por la participación, y sobre todo muchísimas gracias, Alejandra, por aceptar desde el minuto 1 la invitación, por
por querer colaborar con nuestro centro de investigación. Yo espero que este solo sea el comienzo de una larga colaboración entre nosotras y entre nuestras instituciones y que podamos tener más oportunidades en el futuro. Muchas gracias y te doy paso, Alejandra, cuando quieras. Muchas gracias, Nuria. Buenos días con todos y con todas. Es un gusto para mí poder el día de hoy compartir con ustedes este pequeño debate y esta presentación de ideas. Es muy importante tratándose de 18 de diciembre, día en que se conmemora la lucha y la defensa por los derechos de las personas en contextos de migración y además choca o se aproxima muchísimo a los 16 días de activismo en contra de la violencia de las mujeres. Entonces es muy importante para mí que podamos tomar este tema y que podamos debatir y discutir qué es lo que está pasando y cuáles son los estándares que deberíamos tomar en cuenta y los estados, cuáles son las obligaciones que el Estado debería implementar para poder garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en contextos de movilidad humana. Para este efecto, como se había planteado en la introducción del discurso, tenemos que referirnos a un contexto especial, es decir, marzo y abril del 2020 significó para el mundo y para América Latina, entre ellos los países andinos, a cerrar sus fronteras y adoptar varias medidas, entre ellas la declaratoria de estado de excepción, la limitación del derecho al libre tránsito, el confinamiento, a fin de prevenir el contagio y la expansión de la COVID-19. Esta situación puso en evidencia que se estaban presentando situaciones de violencia familiar que las riesgo en el contexto del confinamiento, y esto meritó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas, y por supuesto en el marco del sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte, así como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Belén do Pará, hayan manifestado su preocupación por las desigualdades agravadas y el riesgo elevado y diferenciado que significa la violencia de género y la discriminación para las mujeres, que esto pasa siempre, y mucho más en el contexto de la COVID-19. Pero además, si a esto le sumamos la variable de movilidad humana, la situación se vuelve mucho más riesgosa. Así es que ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, han alertado a los estados sobre la necesidad de aplicar medidas diferenciadas que estén encaminadas a prevenir y combatir la violencia en contextos de movilidad humana desde una perspectiva de género. En esto es súper importante mirar que entre las recomendaciones que se ha hecho, se ha puesto especial énfasis en la violencia, la prevención de el acceso a la justicia y, por supuesto, la reparación para quienes son sobrevivientes de la violencia basada en género, principalmente mujeres. Pero además, y hay otros temas que son inherentes al tema de violencia intrafamiliar, y es necesariamente el acceso a los servicios de salud y la asistencia social. En este contexto, y para poder responder a lo que nosotros nos hemos planteado y poder saber cuál es la respuesta que han dado los estados, he planteado 4 ejes o 4 dimensiones que nos van a permitir tener sobre la respuesta de los estados en el contexto de la COVID a las mujeres en contextos de movilidad humana. En primer lugar, quiero realizar sobre lo que implica que hablar de una perspectiva de género en contextos de movilidad humana. Y esto necesariamente me lleva a hacer una pequeña discusión, a presentar los elementos del debate de cómo el derecho se ha consolidado en una herramienta de reproducción androcéntrica y cómo las teorías críticas del derecho y básicamente el feminismo obligado a incorporar una perspectiva de género en el derecho, en las normas nacionales y en las normas internacionales, para poder alcanzar una igualdad formal y no solo real. En un segundo momento quiero presentarles una revisión de cómo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, del cual los países andinos son miembros, han incorporado la perspectiva de género
en contextos de movilidad humana en sus decisiones, principalmente en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué realizaré y por qué presento esta revisión? Porque considero necesario que veamos que los países andinos están en las obligaciones que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y especialmente del sistema interamericano. Tanto Ecuador como Colombia como Perú son miembros del sistema interamericano, por ende los estándares que se han desarrollado de manera general en el sistema interamericano sobre el respeto de los derechos humanos de las mujeres en contextos de movilidad es básico. Y también quiero que miremos cuáles son las obligaciones o cuáles son los desafíos que esta pertenencia al sistema interamericano le significan a estos estados andinos. En tercer lugar, me quiero ya ir centrando al tema de la COVID-19 y poder establecer y poder mirar cuáles han sido las recomendaciones que tanto la Comisión como la Corte Interamericana han formulado para el ejercicio de derechos de las personas, de las mujeres en contextos de movilidad humana. Finalmente, quiero cerrar con una revisión de cuáles han sido las respuestas de los gobiernos andinos y luego sigo el observatorio de la SAL y la información respecto a las decisiones que han tomado los estados frente a la COVID-19 y con enfoque y con perspectiva de género. En este orden de ideas y pasando ya al primer punto, la idea es por qué abordar o por qué necesitamos incorporar una perspectiva de género en los análisis de derecho. Y para esto quiero seguir la visión de algunas teóricas como Olsen, como Garbay, quienes plantean que el derecho ha sido lamentablemente una herramienta patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Y Olsen nos dice que el pensamiento liberal clásico estuvo estructurado o se ha estructurado sobre la base de dualismos o pares opuestos. Es decir, cuando nosotros hablamos de pensamiento, cuando nosotros hablamos de la creación científica, miramos que en esa creación científica impuesto criterios como lo racional versus lo irracional, lo activo versus lo pasivo, el pensamiento versus el sentimiento, la razón versus la emoción, la cultura versus la naturaleza. Pero además de esto, lo que nos dicen es que estos dualismos que han caracterizado el conocimiento han estado sexualizados. Es decir, una mitad de estos dualismos se consideran masculinos y otra mitad se consideran femeninos. Es decir, el conocimiento necesariamente va a ser un conocimiento racional, va a ser un conocimiento que no está relacionado con el sentimiento, sino que está relacionado con la razón y va a ser neutro. En este sentido, básicamente, Olsen nos dice estos dualismos una descripción, pero además también una jerarquización. Nos plantea y nos dice, cuando nosotros hacemos una descripción, nosotros vemos que todo o el conocimiento debe estar ligado a lo racional, debe estar ligado a lo activo. El pensamiento es más importante que el sentimiento y aquí es donde se vienen a dar las jerarquizaciones. Es decir, aquellos aspectos o aquellos elementos que están citados en el lado masculino del pensamiento tienen una jerarquía mayor, son mucho más respetados, son mucho más valorados, versus los elementos de este dualismo que están relacionados con la feminidad. En este sentido, el derecho no ha sido ausente y el derecho ha sido considerado como concepto masculino. El derecho ha sido considerado como una herramienta racional, como una herramienta objetiva, como una herramienta abstracta y como una herramienta universal. Tal así como se describe a los valores propios de lo masculino. Y en tanto, los rasgos femeninos, como por ejemplo lo sentimental, lo subjetivo, lo particular y lo concreto, no hacen parte del derecho. El feminismo ha evidenciado esta visión patriarcal del derecho y básicamente los feminismos han buscado tratar de discutir, tratar de transformar esta sexualización del conocimiento.
Y básicamente han dicho, existe o tenemos que repensar el derecho, porque esta visión masculina de la ciencia, esta visión masculina, de hecho, ha generado no solo la creación de normas que tienen una perspectiva mucho más de satisfacer las necesidades masculinas y no las necesidades femeninas, sino que además el derecho ha irradiado y ha generado un impacto en la sociedad. En este sentido, se han creado discursos también que han permitido y han avalado la discriminación y la desigualdad estructural en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que plantea y qué es lo que plantea o qué es lo que se propone desde estas teorías críticas? Y, por ejemplo, para Garbay, una académica ecuatoriana, ella plantea y nos dice la necesidad o lo que debería evidenciarse es que el derecho requiere la incorporación de género, el romper con la visión patriarcal. De hecho, requiere no solo que se redacten normas o que se incorporen normas incluyendo a las mujeres, sino que además que el derecho incorpore otros elementos de impacto social, que incorpore otras categorías, como por ejemplo son la aplicación social del derecho. En este sentido, las teóricas feministas han planteado la necesidad de que el derecho sea cuestionado y que se mire que en la aplicación de las normas subyace una ideología de dominación que carece de objetividad, de racionalidad y de universalidad. Básicamente, estos han sido valores que han sido aplicados desde la visión clásica del positivismo. En este sentido, las normas nacionales y las normas internacionales no han sido ajenas a esta visión un poco patriarcal y masculina del derecho. Por tanto, es súper importante y nosotros sabemos que desde el siglo pasado, varias luchas feministas han permitido incorporar la perspectiva de género, han permitido mirar que las mujeres, que las personas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas no pueden ser tratadas de igual manera en el marco de la normativa jurídica. En este sentido, es necesario cambiar la matriz patriarcal, introduciendo la perspectiva de género en las normas, pero además logrando que la jurisprudencia y las prácticas cotidianas en la sociedad miren también las necesidades de las mujeres. Las mujeres hemos estado en una situación, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantean que la discriminación en contra de las mujeres es una discriminación estructural, una discriminación histórica y una discriminación endémica. En este contexto, la movilidad humana o la migración también ha sido mirada desde una lectura aparentemente neutra, una lectura que nos haría pensar que todas las personas que nos movilizamos, que migramos, que estamos en contextos de solicitud de refugio, estamos en una situación de igualdad. Y esto no es así, por esto la necesidad de que el derecho, las normas, la aplicación, la jurisprudencia, las políticas públicas tengan una perspectiva de género. Que miremos cómo las mujeres somos afectadas de una manera diferenciada, cómo las mujeres en diversos contextos tenemos situaciones que ameritan un trato diferenciado y un trato que esté encaminado a alcanzar una igualdad no solo formal, sino una igualdad real. No es necesario que se piense únicamente que las mujeres somos iguales, sino que además las mujeres necesitamos mecanismos para eliminar aquellas barreras que nos han puesto en una situación de desigualdad de oportunidades. En este sentido, y planteada la necesidad de que el derecho sea deconstruido desde una visión patriarcal, de que el derecho sea mirado desde una perspectiva diferente, es importante pensar la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Ahora bien, vamos a plantearnos, o el segundo elemento que yo quiero proponerles, es mirar cómo se ha introducido el tema de género en las normas de movilidad humana. En este sentido, hay que mirar, o es súper importante también empezar mirando que el tema de la movilidad humana
no ha sido abordado siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Más bien, el tema de la movilidad humana, el tema de la migración, han estado íntimamente relacionados con los enfoques de seguridad nacional. Es decir, desde esta lógica, los estados miran a la migración desde la necesidad de garantizar seguridad y miran a las personas migrantes como una amenaza, como un problema que en muchos casos debe ser atendido desde el ámbito penal, es decir, desde el ámbito punitivo. Básicamente, en lo que ha hecho o el aporte que ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos es poder establecer unos límites y poder incorporar la perspectiva de derechos humanos en los contextos de migraciones. Es decir, los estados han adquirido obligaciones en materia de derechos humanos y esto ha implicado que el debate o la visión securitista en materia de migración, en materia de movilidad humana, tenga también o se vaya incorporando un enfoque de derechos humanos. En este sentido, es muy importante que los estados asuman o los estados miren que la visión de securitización tiene necesariamente que estar permeada de derechos humanos. La perspectiva de derechos humanos está encaminada para la visión de... Entonces, desde esta lógica, pensar la movilidad humana, perspectiva de migración, desde la perspectiva de derechos humanos, necesariamente conlleva a mirarlo desde el enfoque de género. En este sentido, también es muy importante mirar que la migración también está o tiene varias aristas, tiene varias complejidades, y por esto es muy valioso el aporte de género, porque no solo nos va a permitir mirar o incorporar la visión de mujeres o diversidades sexogenéricas, sino que además nos va a permitir, o la perspectiva de género permite hacer una incorporación de el análisis de fenómenos desde otras variables, principalmente desde una visión mucho más interseccional que incorpora variables como clase, como etnia, como edad, como procedencia, identidad sexual también. En ese sentido, la incorporación del enfoque de derechos humanos y la incorporación del enfoque de género va a evitar generalizaciones que obvien las especificidades de los contextos de movilidad humana. En este sentido, creo que existen dos aportes de la incorporación de perspectiva de género en la movilidad humana, y el primero es, obviamente, evidenciar las condiciones particulares que viven o que atraviesan las mujeres. Esas situaciones particulares las exponen derechos humanos específicos. Pero además va a tener otro aporte, y es que va a permitir que la formulación e implementación de normas, políticas públicas o acciones de respuesta a la situación de movilidad humana estén encaminados a alcanzar una protección integral. ¿Qué implica esta protección integral? Que se van a respetar los derechos humanos y que, por supuesto, se van a establecer o se van a cumplir las obligaciones que tienen los estados en materia de respeto y garantía a los derechos humanos en general y, por supuesto, en contextos de movilidad y desde una perspectiva de género. Para este efecto, quisiera plantear también y presentarles a ustedes algunos de los, recordarles a ustedes más que presentarles, recordarles cuáles han sido los avances que ha hecho el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en materia de protección de mujeres en contextos de movilidad humana. Para este efecto es súper importante pensar que la Comisión y la Corte Interamericana han determinado que los contextos de movilidad humana incluyen mujeres migrantes, mujeres refugiadas, mujeres víctimas de trata y de tráfico. Y en este contexto han planteado la necesidad de que el Estado ejerza obligaciones específicas para garantizar el respeto a
la igualdad, no discriminación y, por supuesto, el derecho a una vida libre de violencia en contextos de movilidad humana. Para el desarrollo de este acápite, sigo la propuesta de Garbay, una revisión exhaustiva sobre cómo los órganos del sistema interamericano han incorporado la perspectiva de género. Para esto, en primer lugar, quiero referirme a los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como nosotros sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos labores, una labor consultiva y una labor jurisdiccional. En su labor consultiva, la Corte ha realizado consultivas a través de las cuales interpreta las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados importantes o de trascendencia en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En este sentido, son relevantes las opiniones consultivas número 4 de 1984, la opinión consultiva número 16 de 1999, y juegan un papel muy importante la opinión consultiva 18 del 2003 y la opinión consultiva número 21 del 2014. ¿Qué es lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o lo que interpreta en la opinión consultiva número 4 de 1984, y es una consulta realizada por Costa Rica con respecto a la obtención de la naturalización? Y ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya plantea la revisión de los estándares o de las normas que se plantea, en este caso, en la Constitución de Costa Rica, para alcanzar la naturalización y la relación con la perspectiva de género, principalmente porque las mujeres que adquirían la naturalización o la nacionalidad costarricense, para hacerlo debían renunciar a su otra nacionalidad, categoría que estaba solo establecida para mujeres y no para hombres. En este contexto, la Corte plantea el análisis de que esta sería una medida discriminatoria y que estaría afectando la igualdad de la igualdad de las condiciones y los derechos de las mujeres. Ahora quisiera referirme a una de las opiniones consultivas más relevantes en materia de dignidad humana, que es el número 18 del 2003, que se refiere a la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Si bien esta opinión consultiva no se refiere específicamente o no aborda de manera específica la incorporación de la perspectiva de género, creo que tiene uno de los mayores aportes, y es reconocer, poner en evidencia, decir expresamente que el principio de igualdad y no discriminación es una norma de jus cogens en el marco internacional. Al plantear o al expresar este estatus de norma de jus cogens, la Corte Interamericana de Derechos Humanos les está diciendo a los estados, primero, que el principio de igualdad y no discriminación está en la pirámide del derecho internacional público. Es decir, hace parte de las normas imperativas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no admite una norma en contrario. Que cualquier tratado, que cualquier acuerdo de los estados que vaya en contra del principio de igualdad y no discriminación va a tener un carácter de norma nula, y que por ende no tiene ninguna validez jurídica. En este sentido, obviamente, al reconocer la igualdad y no discriminación como una norma de jus cogens, está reconociendo que los estados, cuando están analizando temas relativos a migraciones, necesariamente tienen que leerlo y tienen que incorporar el principio de igualdad y la no discriminación. En este sentido también es muy importante que el mensaje que está mandando también la Corte Interamericana es la necesidad de que los estados están obligados a cumplir con las obligaciones de respeto y garantía para poder alcanzar esta igualdad y no discriminación. De otra parte, es muy importante también establecer que en la opinión consultiva 18, la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca la necesidad de mantener o de diferenciar lo que es discriminación versus distinción, y establece que la distinción que se realiza frente a personas migrantes debe ser objetiva, razonable y proporcional. Es decir,
que además debe estar guiada por la aplicación del principio pro persona. Finalmente, y con estos aportes de la opinión consultiva número 18, que ya permite o donde la Corte Interamericana les está diciendo a los estados americanos es súper importante que miremos el principio de igualdad y no discriminación, que no actuemos en la restricción de derechos, que la limitación debe tener unos estándares muy claros. Paso a la opinión consultiva número 21 del 2014 relativa a derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en contexto de migración o en necesidad de protección internacional. Yo creo que esta de alguna manera es una joya de la corona porque yo creo que aquí la Corte Interamericana reconoce la obligación que tienen los estados de incluir la perspectiva de género, así como establecer medidas diferenciadas de acuerdo con las necesidades de la población que se encuentra en contexto de movilidad humana, en este caso la opinión consultiva en materia de niñez, y por eso la Corte Interamericana nos dice tenemos que incluir la perspectiva de género, tenemos que establecer medidas diferenciadas, pero además todo esto a la luz de la aplicación del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Entre otros de los aportes que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que apela a la necesidad de complementar la definición de personas refugiadas a partir de la Declaración de Cartagena de 1984, que va a complementar la definición de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo Adicional de 1967. Creo que otro de los puntos súper importantes que encontramos en esta opinión consultiva es que la Corte recomienda a los estados la necesidad de que quienes trabajen en contextos de movilidad humana, los agentes del Estado que estén vinculados con personas en contexto de movilidad humana, sean personas sensibilizadas y especialistas en esta materia. Así, en cuanto a lo que implica el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como refugiados, plantea la necesidad de identificar las formas particulares de persecución que sufren, así como la necesidad de que se defina su condición, su estatus de refugiado a la luz de la categoría de género. Además, nos pide que es súper importante que los profesionales que trabajen en esto tengan en cuenta la edad, tengan en cuenta también el género de las personas solicitantes. Plantea además que los agentes estatales deben ser capaces de identificar a las posibles víctimas de trata de personas, considerando principalmente que las niñas y adolescentes son muy vulnerables a ser sometidas a trata con fines de explotación sexual y fines de explotación laboral. En este sentido, entonces, es muy enfática la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decirnos ya y al recomendar a los estados y al decir que los mandatos o el mandato de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, leída a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Derechos del Niño, está encaminada o busca proteger, analizar los contextos de movilidad desde una perspectiva de género y las amenazas que se pueden dar frente al ejercicio de sus derechos humanos. Es también importante señalar que la Corte Interamericana establece que los niños se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad y si estas situaciones ameritan medidas de protección. Sin embargo, estas medidas de protección no pueden ser generalizadas, sino que estas medidas de protección deben responder a las situaciones particulares que viven cada uno de los niños, niñas, adolescentes que se encuentran en este contexto de movilidad. Y desde ahí, para poder dar esta respuesta diferenciada, es muy importante responder o mirar la perspectiva de género, es decir, cómo su género y otras categorías de interseccionalidad les pueden ubicar en una posición de mayor vulnerabilidad. Creo que también es muy importante reconocer o plantear que la Corte Interamericana plantea y nos dice, frente a estas situaciones,
las obligaciones que tienen los estados son las obligaciones de respeto y garantía. Es decir, los estados están obligados a abstenerse de generar prácticas, ya sean de acción u omisión, que vayan a significar la violación de derechos o que vayan a impedir el ejercicio de los derechos de manera diferenciada. No podemos tratar de manera neutra, de manera igual a todos quienes se encuentran en contextos de movilidad humana, en este caso, sino que debemos mirar desde una perspectiva de género. Tenemos que mirar que la condición de mujeres, que la condición de diversidad sexogenérica les pone en una situación de mayor movilidad, lo cual, cruzado a otras variables de interseccionalidad, es muy importante y los estados deben o que impliquen una vulneración mayor a esta situación. Asimismo, establece la obligación de los estados de garantizar, es decir, de adoptar medidas, de adoptar acciones que permitan el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad de oportunidades y afectando este daño diferenciado en el ejercicio de los derechos humanos. En cuanto a la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ahí no tenemos mucho avance. Sin embargo, ya en el caso de las niñas Jaén Bosico versus República Dominicana, la Corte Interamericana de alguna manera hizo una referencia tangencial a la necesidad de abordar el tema de género, debido a que la condición de niñas y mujeres constituye un factor de vulnerabilidad que las coloca en una situación de desigualdad y desproporcionada y que puede afectar en mayor medida sus derechos. Cabe destacar que en la Corte Interamericana emitió la sentencia Pacheco-Tineo versus Bolivia, donde se establece o donde se hace un análisis muy exhaustivo, un análisis muy rico del alcance del derecho de asilo y refugio establecido en el artículo 22.7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, en esta sentencia que reivindica la figura del asilo y del refugio como un derecho de las personas reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, no hace una referencia o no hace relación a la perspectiva de género y lo que implica la condición o el estatus de refugiados desde una perspectiva de género o interseccional. Ahora bien, quisiera comentarles también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha sido un puntal muy importante en el desarrollo de estándares para poder establecer la incorporación de la perspectiva de género en contextos de movilidad humana. Quiero referirme básicamente a dos instrumentos que han surgido desde la Comisión Interamericana y que llaman la atención de los estados y que implican la necesidad de mirar la perspectiva de género en los contextos de movilidad humana. El primero, y aquí quiero poner de relieve que la Comisión Interamericana en el año 1996 creó la Relatoría Especial sobre Derechos de los Migrantes. En el año 2012 se amplía el mandato hacia la promoción, respeto y garantía de los derechos de los migrantes y las familias, solicitantes de asilo, refugio, de apátridas, de víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en contextos de movilidad humana. Esta relatoría ha jugado un rol muy importante a través de varios informes que se han presentado, los estándares en cuanto al derecho, pero también a las obligaciones que han tenido los estados. Básicamente me voy a centrar en el informe sobre derechos humanos de los migrantes y otras personas en contexto de movilidad humana en México, elaborado en el año 2013, porque creo que hace un aporte bastante rico en lo que implica la incorporación de la perspectiva de género. En este sentido, y uno de los primeros aportes es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que las mujeres están expuestas a violaciones de derechos humanos en razón de la violencia y la discriminación histórica. Y además, lo que dice el informe aquí es que en muchos estados, si bien esto lee la situación de México, la región en América, básicamente las agendas públicas y los sistemas de justicia de la región no incorporan, no necesariamente han incorporado esta violencia y discriminación en contra de las mujeres.
Un segundo aporte de la Comisión Interamericana de la Relatoría de Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que destaca la importancia y el gran aporte de la Comisión de la Convención de Belén do Pará en cuanto a la definición de la violencia en contra de las mujeres, pero además el hecho de que la violencia en contra de las mujeres se ve afectada por variables como raza, condición étnica, migración, refugio, desplazamiento. Y además hace énfasis en las obligaciones de los estados de la debida diligencia para la violencia o para sancionarla de ser el caso. Creo también, y aquí es súper importante establecer que en cuanto a las obligaciones, estándares muy concretos y muy puntuales. En primer lugar, la obligación de respetar. Los estados están obligados a respetar, abstenerse, a no incurrir en conductas que puedan lesionar el ejercicio de la igualdad de las mujeres en contextos de movilidad y, por supuesto, deben cruzarlo desde la visión de la no discriminación o desde la perspectiva de la no discriminación. Con respecto a la obligación de garantizar, la Comisión Interamericana, la Relatoría es muy enfática al recordarnos que la obligación de garantizar le implica al Estado adoptar las medidas, transformar el aparataje jurídico de los estados de medida de diligencia es encaminada a luce de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Aquí en este informe ya la Comisión Interamericana, creo que es muy importante en este contexto de pandemia y hace un llamado a la necesidad Alejandra, de que los estados... ¿Sí, Nuri? disculpa, se ha paralizado el vídeo ¿Nuri? un segundo. Se ha paralizado un segundo el vídeo. Igual puedes repetir esta última idea o solo el final, que no se te ha entendido. Sí, Porque por se supuesto, con paraliza. mucho gusto. Gracias. Perfecto, entonces, gracias, Nuri. Entonces, decía que básicamente la Comisión Interamericana vuelve a insistir en la necesidad para poder actuar con esta debida diligencia necesitamos espacios de prevención, necesitamos espacios de investigación encaminados a saber la verdad, por supuesto la sanción de cara a la no impunidad y la reparación integral a las víctimas. Finalmente quiero referirme, y con esto cierro la revisión de los estándares en el marco del sistema interamericano, y es hablarles y plantearles que básicamente en el informe del 2020 sobre la situación que afectan de manera particular a las mujeres y a las niñas, la Comisión Interamericana nos ha recordado que es súper importante que miremos qué es lo que está pasando con respecto a las mujeres en situaciones de movilidad humana. Se tiene que buscar mecanismos para no pedir, para impedir que se den los efectos diferenciados. Se debe considerar la situación en la que se encuentran y, por supuesto, también hace un informe, hace una relación muy importante a lo que implica la trata de personas. Ahora sí quisiera ya referirme a qué es lo que ha pasado en el marco o en el contexto de la pandemia. Y nosotros sabemos que tanto la Comisión Interamericana como la Corte han establecido o han emitido resoluciones. Por ejemplo, la Comisión Interamericana estableció la resolución 001, donde recomendó o dijo que es súper importante incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional que mire la edad, la condición de movilidad humana, la raza, teniendo en cuenta la distinción de contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a las que las mujeres están expuestas. ¿Cuáles son los datos y qué es lo que nosotros hemos visto hoy por hoy con esto de la pandemia? Ha sido muy preocupante el hecho de que tanto Colombia como Perú registran incremento de femicidios. El tema de violencia intrafamiliar ha sido el tema, las organizaciones internacionales han planteado, han puesto en el debate la situación del riesgo de las mujeres en contexto de pandemia, principalmente la violencia intrafamiliar.
Es importante que ver que los estados han respondido y han establecido respuestas desde una perspectiva de género. Básicamente, y si nosotros revisamos el observatorio de la CEPAL, nosotros vamos a ver que Colombia, respecto al tema de género, que Ecuador ha adoptado 11 medidas con respecto al género, que Perú lo ha hecho de la misma manera. ¿Cuáles han sido estas medidas? Por ejemplo, en Colombia se han construido o se han planteado el establecimiento de espacios seguros para prevenir y atender las violencias. Además, se ha planteado un trabajo ininterrumpido de comisarías de familia. Asimismo, se han fomentado campañas de difusión y campañas que están encaminadas a sensibilizar que no podemos permitir la violencia intrafamiliar en el contexto de la pandemia, y lo mismo se ha hecho en Ecuador y lo mismo se ha hecho en Perú. Sin embargo, hay un tema que es el que quiero yo poner en relieve y que es un tema preocupante, y es que estas medidas han estado tratando a las mujeres de manera neutra, de manera de invisibilizar las interseccionalidades. Tanto en el caso de Colombia, Ecuador y Perú, de alguna manera hay una incorporación de la perspectiva étnica, es decir, se plantean campañas desde una visión intercultural, se plantean campañas desde el tema étnico. Sin embargo, en materia de movilidad humana no existen campañas que han permitido evidenciar esta situación. Por ejemplo, para las mujeres en contextos de movilidad humana en Ecuador o en Colombia, mujeres que están en situación irregular, sobre situación de violencia intrafamiliar, es realmente un riesgo, y así lo ha reportado, por ejemplo, la organización Diálogo Diverso, una organización que trabaja acá en Ecuador el tema de violencia en contra de las mujeres. Hemos visto se ha visto que efectivamente las mujeres en condición de movilidad humana no se atreven a denunciar, no quieren denunciar la situación de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Uno, porque en muchos casos eso es ponerlas frente a una autoridad y tienen miedo de perder su estatus regular o su estatus migratorio. Vemos también que existe una invisibilización en el tema de trata. Según varios reportes de organizaciones que trabajan la temática en el marco andino, se ha visto que en países como Ecuador, como Perú o como Bolivia, la trata de personas está dándose incluso en el marco interno hoy, en la medida en que no se pueden cruzar las fronteras. Sin embargo, las medidas de los estados y de manera general, aquellas medidas que están reportando como medidas y respuestas desde una perspectiva de género a la violencia intrafamiliar no necesariamente responden a la situación de movilidad humana. Nosotros sabemos también, y como Nuria en la introducción, la región andina es una región donde se vive un fenómeno migratorio particular. Nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia de ser un estado que expulsaba personas, se convirtió en un estado de recepción a el flujo de personas venezolanas. Lo mismo ha pasado en el contexto ecuatoriano, es decir, nosotros también recibíamos un flujo de personas colombianas y ahora recibimos un flujo bastante grande de personas venezolanas, y lo mismo pasa en Perú. Estas sociedades andinas, ecuatorianas, peruanas y colombianas están marcadas lamentablemente por el patrón patriarcal y por un patrón básicamente machista. Los reportes de estos estados dan cuenta que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia intrafamiliar en realmente una situación extrema, pero además hay otro problema, y es que la violencia está naturalizada, que la violencia está interiorizada y que difícilmente las mujeres se atreven a denunciar. Esto, si nosotros lo vinculamos a un tema de movilidad humana, vemos que existe una carencia de medidas diferenciadas de los estados, que el tema de violencia intrafamiliar se ha tratado o se ha dado una respuesta que si bien se han construido espacios seguros, si bien se ha permitido, durante el confinamiento estuvieron abiertos los espacios de denuncia de violencia en contra de las mujeres, si bien
se han lanzado campañas para concientizar a las mujeres que la situación de la violencia en contextos de pandemia no puede ser permitida. Si bien se han consolidado algunos espacios y algunas respuestas para poder atender estas situaciones de violencia, no han tenido un enfoque en materia de movilidad humana y en materia de impacto diferenciado y de poder atender desde las necesidades específicas que tienen las personas, las mujeres que se encuentran en contextos de movilidad humana. Es muy importante también resaltar que las mujeres o las personas que encuentran en contextos de movilidad humana se han visto o han visto aplazada su posibilidad de regularización y creo que ha sido más bien, y lo que he encontrado es más bien una respuesta desde las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que suplir la respuesta del Estado, sin embargo, hay aspectos que la sociedad civil no puede suplir, como es el tema de acceso a la justicia. Es decir, no pueden establecer medidas de protección, no pueden suplir la regularización de estas mujeres y de ninguna manera entonces pueden responder y garantizar que estas mujeres puedan acceder a mecanismos de prevención, a mecanismos de investigación, por supuesto, de sanción para quienes están incurriendo en ese tipo de violencia, ni mucho menos a mecanismos de reparación. En este sentido, creo que hay un espacio abierto que la coalición entre organizaciones, sociedad civil, organizaciones en Naciones Unidas. Sin embargo, creo que el rol del Estado todavía es fortalecido y todavía tiene que ser enfocado hacia las relaciones de respeto y garantía. Me atrevería a decir que en este contexto y al no haber establecido aún medidas diferenciadas, creo que los estados andinos tienen una deuda con las obligaciones y con los estándares que se han establecido en el marco del sistema interamericano. Muchas gracias y hasta ahí creo que ya me robé mucho más del tiempo que me habían dado. Así es que más bien me quedo para completar las dudas, preguntas e inquietudes que tengan al respecto. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por la claridad en la exposición, por ajustarte al tiempo. Me gustaría ahora abrir el turno de debate, de reflexión. Si alguien quiere hacer alguna pregunta específica o un comentario, igual también podemos incluso abrir alguno de los temas que quizá ella ha tenido necesariamente que tocar más de forma más somera y que ahora puede profundizar. Tenemos todavía un tiempo de tarde. A ver quién se anima. ¿Nos oyes bien, verdad, Alejandra? Porque a veces se queda la imagen paralizada. Hola. ¿Sí? ¿Ahí está? Sí, oyes, nos oyes, ¿verdad? Es que la imagen se te queda paralizada, pero... Sí, se pero queda. nos Sí, sigues. sí, les escucho. Muy bien. Cristina, ¿quieres intervenir? Yo justamente me veo bien. Sí, tú te ves bien, Alejandra. Nosotros te vemos paralizada. La imagen congelada. Voy a ver, déjame ver, voy a refrescar la cámara. Ahí, yo te veo muy bien. Sí, pues se te ha quedado paralizada, pero si nos sigues con el sonido, te vamos haciendo preguntas. A ver. Cristina, ¿quieres intervenir? Voy a apagar la cámara y la voy a prender. De acuerdo, Vale. pero nos oyes, ¿verdad? Sí, yo les oigo perfecto, les escucho perfecto, les veo perfecto. Muy bien. Pues entonces, Cristina, si quieres hacernos una pregunta. Cristina es doctoranda de la Universidad de Sevilla y de Málaga y está haciendo un trabajo de investigación precisamente sobre derecho de las personas refugiadas en perspectiva de género. Así que ya seguro que le han surgido muchas dudas. Aprovecha que tenemos aquí una experta. Gracias, Cristina. Bueno, antes de preguntarle a la profesora Alejandra Cárdenas, quería darle las gracias y la enhorabuena por su claridad expositiva y también al Centro COIDESO y a la universidad, a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Huelva por permitirnos este espacio de debate que, tal y como ha comentado la profesora Nuria Arena, pues la verdad que está siendo muy, muy rico. Yo con respecto a, bueno, me ha gustado muchísimo
el tiempo que se ha tomado en hablarnos de los estándares del sistema interamericano. Yo en mi tesis doctoral intento hacer una comparativa entre, bueno, entre distintos sistemas regionales que no terminan de ser exactamente equiparables, ¿no? El sistema de refugio aquí en Europa, en la Unión Europea, y el sistema interamericano en el plano de las personas refugiadas. Y bueno, a mí bueno, he estado trabajando con estos, con estos trabajos, estos pronunciamientos, tanto de la Corte como de la Comisión Interamericana, y me gustaría saber, porque, bueno, aprovechando que está usted, yo en mi investigación intento a veces, porque es cierto que dentro del sistema interamericano de derechos humanos hay una eh, evolución muy rica de estándares en materia de igualdad de género, sobre todo en la materia penal de feminicidios. Se han logrado unos estándares envidiables, vistos desde otras perspectivas, desde otras regiones. Sin embargo, en concreto, desde el ámbito de la movilidad humana y en concreto desde las personas refugiadas, pues, citando, ¿no? Estos pronunciamientos jurisdiccionales y consultivos de la Corte Interamericana que usted ha nombrado, pues tampoco es que se desarrollen mucho. Entonces, a mí me gustaría saber qué opina usted sobre esto de quizás en esta retórica o en este recurso que usamos muchas veces los y las juristas de apoyarnos en todos los recursos dentro del derecho internacional de los derechos humanos, pues también poder acogernos a esa otra vertiente que nos dan esos estándares dentro, en concreto, del sistema interamericano, ¿no? Por ejemplo, en materia de trata, en materia de feminicidio, para poder incorporarlos en concreto a la regulación o al desarrollo, o intentar forzar un poco más esos desarrollos de los estándares en materia de personas refugiadas. Eso por una parte, que me encantaría conocer su postura. Y bueno, y después también a mí me surgía la duda con fan siempre del sistema regional, del sistema interamericano, sobre todo de la labor de la Comisión de exigir a los estados la garantía, ¿no? Del cumplimiento de los derechos humanos dentro de sus territorios. Lo que usted hablaba al final de esto, que muchas veces las propias organizaciones internacionales y la propia sociedad civil a veces ha copado el rol protector, digamos, ¿no? Del Estado, sobre todo en la situación en la que nos encontramos actualmente de pandemia. Me llamaba un poco la atención y me gustaría reflexionar y conocer también su opinión acerca de la propia xenofobia interna que en muchos países nos encontramos y que dificulta enormemente a estas asociaciones y a estas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales hacer una labor de exigencia hacia el Estado, ¿no? de cumplimiento de los derechos humanos, y también de las organizaciones y de poder pues ejecutar sus mandatos de forma que no se enaltezca más esta xenofobia intrínseca, bueno, no intrínseca, esta xenofobia que se desarrolla en nuestros países. De momento esas dos. Gracias, Cristina. Gracias. Súper chévere, Cristina, o sea, muy interesante tu reflexión y tus preguntas. Qué linda tu tesis doctoral, realmente súper interesante. Muchas gracias. Yo creo que sí, es decir, nosotros en el sistema interamericano podemos decir que desde la sentencia del caso Castro
la Corte Interamericana de Derechos estableció ya los estándares de lo que implica la violencia basada en género y desde ahí ha seguido una línea argumentativa que se sigue nutriendo de cada uno de los casos que vamos teniendo, la masacre de las 2Rs, tenemos el tema del caso Campo Algodonero, que es uno de los temas más importantes, tenemos el caso de las mujeres de pues, tenemos una jurisprudencia basada en género, donde el contenido respecto a la debida diligencia. ¿Me escuchas? Sí, ahora. Se ha cortado de momento la palabra. Si puedes retomar lo último que has comentado, por favor. Claro, Cristina, lo que te decía es que, claro, para nosotros, miembros del sistema interamericano, Estados miembros del sistema interamericano de jurisprudencia en materia de violencia es riquísimo. O sea, desde la sentencia Castro, pasando por el caso Campo Algodonero, pasando por el tema de masacre de las 2Rs, pasando por el tema de las mujeres de Atenco, es decir, tienes una riqueza realmente muy grande en el tema de violencia de género. Ahora tenemos el caso de Paula Guzmán Albarracín, que no necesariamente es un tema de, es violencia basada en género a una adolescente y en el ámbito educativo, es decir, tienes unos estándares que realmente nos enorgullecen, pero claro, el momento que tú dices, traslademos esto al tema de movilidad humana, si bien ha hecho grandes aportes, el informe de la Comisión Interamericana ahora del 2020 es muy chévere en materia de violencia en mujeres, pero realmente te quedas con el tema de movilidad humana. Yo creo que, y en el tema de refugio, por supuesto, en el caso Pacheco Tineo, te comentaba que, por ejemplo, Susi Garbay, una académica de acá, dice, más bien parecería que en el caso Pacheco Tineo la visión de la Corte no es una visión de género, sino una visión familista. Y esta visión, ella fácil dice, desde esta perspectiva, la visión familista, invisibiliza la perspectiva de género y no permite que se traduzca con necesidades especiales de las mujeres, sino de la familia. ¿Qué pasa ahí? Y yo creo que lo que impera es que los estados viendo el tema de la movilidad humana desde una perspectiva de securitización. Creo que todavía esto se traduce no solo desde los estados, sino creo que aún nos cuesta un poco avanzar también en las instituciones y organismos internacionales. Creo que el tema de mirar a la trata y el tráfico de personas como un protocolo que es anexo, que complementa el tratado relativo al crimen organizado también es un tema que nos mira o nos hace ver que los problemas de movilidad humana tienen más una perspectiva securitista que una perspectiva de derechos humanos. Creo que hemos dado pasos acelerados, creo que estamos dando grandes pasos. Sin embargo, creo que aún el tema es un tema limitado, pero no solo creo que sea un tema de la Comisión y la Corte, sino que también creo que las denuncias que se formulan aún no han estado realmente encaminadas a reivindicar los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de la diversidad sexogenérica en contextos de movilidad humana. Creo que este es un momento clave. Creo que estados como Ecuador, como Colombia, como Perú, estamos viviendo una situación donde se está evidenciando la violación de derechos en contextos de movilidad humana, entonces habría que esperar que se agoten las vías internas y yo creo que más bien se viene un nuevo tiempo que va a significar un reto y un desafío para la Comisión y para la Corte Interamericana en materia de movilidad humana. Entonces creo eso. Lo otro con respecto a lo que tú nos dijiste y es que realmente a mí sí me preocupa un montón este tema de que los estados, a propósito de la pandemia y de la falta de recursos, han dejado en manos de organizaciones de la sociedad civil la respuesta tanto humanitaria como la respuesta jurídica y la respuesta de satisfacción y de garantía de ejercicio de derechos. Es súper preocupante porque, por ejemplo, si revisamos las campañas que están en el observatorio de la CEPAL, que ha realizado tanto Colombia, Ecuador como Perú, con respecto al combate a la violencia de género, a las instancias que te pueden prestar una asesoría integral, vemos que hay una ausencia del enfoque de movilidad humana, del enfoque de la violencia basada en movilidad.
garantiza a las personas de movilidad humana que denuncien que esto no va a implicar o no está ligado a su proceso de regularización, está ausente. Si revisamos las decisiones donde los estados dan prioridad a la protección de la violencia basada en género, especialmente en el contexto doméstico intrafamiliar, vemos que no hay una referencia a mujeres en contexto de refugio, en contexto de migración. Y otra cosa también penosa es la respuesta a la trata de personas y el tema de cómo se mira. El tema de trata no necesariamente desde la óptica penal, sino desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, creo que es bastante preocupante, pero creo que también es bastante buena la labor que se está realizando desde las organizaciones porque implica una presión para el Estado y para que se vayan adoptando medidas que respondan y que permitan cumplir con las obligaciones. Permitan cumplir con las obligaciones que tenemos, sino es un rol específicamente del Estado y de las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos. No sé si respondí tus preguntas, Cris. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A ver si alguien más quiere intervenir, alguna otra reflexión. Si no, voy a aprovechar yo, aprovechando que soy moderadora. Alejandra, yo quería consultarte porque se han ido elaborando diferentes informes de organismos internacionales que explicaban cómo la pandemia ha terminado exacerbando las desigualdades que ya existían, la violencia que ya existía. Y en ese sentido, en el sentido de tu conferencia, también esa violencia machista ya existente en contextos de movilidad. Sin embargo, en algunos otros informes lo que se viene a poner de manifiesto es que realmente esa violencia es una violencia estructural que ya existía y que simplemente cuando se ha puesto la mirada en ella, si la pandemia ha servido en algunos casos para algo, ha sido para poner la vista en ella, para poder fijarnos en ella, lo que ha hecho es visibilizar algo que estaba invisibilizado, probablemente porque los informes no han prestado atención a esa perspectiva de género en contextos de movilidad que tú mencionabas. No sé, me apetecía escucharte, me apetecía saber si en tu opinión efectivamente simplemente la violencia machista en contextos de movilidad es una violencia estructural que se mantiene desgraciadamente en unos determinados niveles, o si crees que efectivamente esta pandemia que estamos sufriendo y todo lo que lleva aparejado en esas restricciones a la movilidad, etcétera, si lo que hace es exacerbar, incrementar esa violencia machista de la que estamos hablando. Eso por un lado, un poco esa reflexión que quería un poco conocer tu opinión. Y también me gustaría saber, sobre todo, la respuesta de los países andinos. Sabes que aprovechando la pandemia, aprovechando el miedo al contagio, aprovechando eso de querer proteger la salud de la población, se han tomado medidas restrictivas y evidentemente ha quedado muchísimas personas en las fronteras. Esto ha incrementado, como estamos explicando, ¿no? la situación de abandono que ya se vivían en diferentes fronteras en el mundo. Y quería saber que nos pudieras explicar, aprovechando que estás aquí un poquito con detalle, ¿cómo valoras tú la respuesta de los países andinos? Es decir, ¿hasta qué punto se ha aprovechado esta situación de pandemia de una manera razonable o no? ¿O se ha aprovechado para poder hacer unas fronteras aún menos permeables, unas fronteras más férreas? Y ha habido ese abandono en situaciones, en regiones fronterizas en las que ya las personas vivían en una situación muy, muy difícil. O si crees que no, o si crees que ha habido una atención especial por parte de los países andinos y la respuesta de los países andinos ha sido diferente en ese sentido. Estamos tratando desde aquí de ver esas respuestas de derecho comparado, ¿no? Para poder
subrayar aquellas que nos parecen que tienen una perspectiva más positiva. Estamos buscando un poco respuestas más sensibles a la perspectiva de género y a la perspectiva de movilidad. Estamos un poco buscando, ¿no?, esos países más sensibles o que tienen una respuesta más positiva, a ver si nos puedes ayudar en este sentido. Gracias, Alejandra. Gracias, Nuri. Bueno, con respecto a tu primera pregunta y el tema de que tal vez la pandemia ha servido para visibilizar la violencia basada en género que se da en los contextos de movilidad humana, pues yo creo que es importante porque sí ha sido muy valioso el decir, miren que la pandemia ha evidenciado, ha exacerbado el tema de la violencia y además nos convoca a tomar medidas que den una respuesta hoy por hoy. Hay un tema súper importante, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de Derecho de los Migrantes en el año 2013, en su informe sobre la situación de migración en México, ya nos planteaba y nos alertaba qué es lo que pasa, por ejemplo, con la regularización de las mujeres. Es decir, hay que ver que muchas mujeres se regularizan en función del matrimonio, es decir, tienen miedo de poder denunciar la violencia, de poder separarse, porque esto va ligado a su condición regular. También miramos que en muchos casos hay visas o mecanismos de regularización que le ponen a las mujeres en una situación de dominación y de falta de autonomía económica versus a sus parejas o versus a los hombres. Es decir, la situación de regularización, por ejemplo, no ha mirado y creo que también todavía sigue ausente, no ha mirado estas condiciones específicas de materia de género. Es decir, en el 2013, y si bien es cierto que el informe se refiere a México, realmente esta es la realidad de toda América. Entonces, se ha tratado de visibilizar, pero la visibilización ha sido mínima. Es decir, ya organismos como la Comisión Interamericana nos han llamado la atención y asistencia y del trabajo de organizaciones de protección de derechos humanos, de organizaciones de movilidad humana, queriendo poder destapar esta situación, seguimos anclados a la visión de seguridad. Yo creo que un serio problema, incluso en la pandemia, es que todavía no logramos, los estados no logran dar el paso a desecuritizar la movilidad humana. Es decir, seguimos anclados a una visión que establece la seguridad. Por ejemplo, ahora en los países andinos, Colombia, Ecuador, estamos viviendo un problema muy serio y es el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana a propósito de la llegada de la migración. Entonces, el discurso con respecto a proteger a los contextos de movilidad ha sido superpuesta por la necesidad de proteger un tema de la crisis, de toda la crisis que estamos viviendo, sino que estamos relacionándolo otra vez al tema de la migración y al tema de movilidad. Entonces, yo creo que si bien ha evidenciado, no necesariamente esto significa que los estados estén obligados a tomar medidas, o más bien dicho, están obligados, pero no se sientan a tomar decisiones en materia de movilidad humana a la línea de securitización. Ahorita en Ecuador acabamos de pasar una reforma a la ley de movilidad humana que más bien restringe derechos y lo cual es para nosotros bastante preocupante. Entonces, creo que hay que seguir trabajando, creo que no podemos bajar la guardia frente a lo que implica la de la violencia basada en género en contextos de movilidad humana y principalmente la violencia doméstica. Es decir, la violencia doméstica realmente es un problema. Se habla de otra pandemia y la situación de mujeres en contextos ha evidenciado esta problemática, pero no ha venido acompañada de la toma de medidas diferenciadas, la toma de medidas que estén encaminadas a causar o enmendar este efecto desproporcionado en la violación de derechos y en la vulnerabilidad que implica para las mujeres esta situación. Hay que tomar en cuenta también que muchas de las mujeres en condición de migración, de movilidad humana, asumen que por su condición y su situación de irregularidad la violencia es normal. Yo les decía, hay un problema de normalización de la violencia. Normalizamos el hecho de que, bueno, estamos en una situación de irregularidad,
entonces es normal que nos violente. Si me violenta mi pareja, no puedo denunciar. Si recurro al Estado y hace caso omiso de mis planteamientos, también. Entonces, definitivamente sí es el tema basado en la violencia estructural y en una violencia estructural que no solo viene desde los tomadores de decisiones, sino también desde los actores y desde quienes ejercemos derechos. Entonces, es súper importante y por eso creo que el rol de los estados en las campañas para poder combatir la violencia, para poder visibilizar los espacios de denuncia, es súper importante. Y a pesar de que se han hecho estas campañas, ninguna de las campañas en los países andinos ha incorporado el tema de la perspectiva de movilidad humana y mucho menos el tema de violencia basada en género en contextos de movilidad humana. Entonces, creo que es súper importante que los estados tomen en cuenta lo que está pasando. Creo que es súper importante que esta visibilización se en medidas y en acciones concretas de los estados para poder responder a estas situaciones concretas. Con respecto a tu segunda pregunta, Nuri, ojalá y fuéramos de los estados de buenas prácticas, que podríamos ofrecer buenas prácticas con respecto al cierre de fronteras y con respecto a la situación de personas detenidas ahí, pues creo que los países andinos no somos el mejor ejemplo para esto. Recién y sin situación de pandemia ya vivíamos una situación bastante complicada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la visita que realizó en enero del año 2020 a la zona de frontera entre Venezuela y Colombia, ya dio cuenta de la situación crítica y incluso la Comisión Interamericana no pudo ser recibida en Venezuela, no se permitió su visita. Se ha cortado, Alejandra. ¿Alejandra? Disculpa, no te hemos oído. Permitió su visita. Se ha congelado de nuevo la imagen y no te Venezuela oímos. simplemente se quedó en la zona de frontera colombiana. La visita, Nuri, ¿me escuchas ahí? La última parte no te hemos oído. ¿Sí? La última parte no te hemos oído, Alejandra. Disculpa. Nuri, les comentaba, ¿ahí sí. me escuchas? Sí. Les comentaba que el reporte en situaciones de no movilidad de la Comisión Interamericana de enero de 2020 es muy crítica. Todo el reporte que se da sobre la situación en la zona de frontera complejo y definitivamente creo que sobre texto de las medidas de cierre de frontera también perjudicó y también ha sido un límite para poder pedir de las personas migrantes, de las personas que están solicitando refugio. Entonces, no creo que estemos entre las buenas prácticas, creo que más bien necesitamos incentivar otras, porque en caso contrario la pandemia ha servido como una herramienta para más bien controlar el ingreso de personas a nuestros territorios, que la verdad ha sido como un poco una intención ahí un poco soterrada de parte de nuestros estados. Sí, estaba mirando el chat por si había alguna pregunta. No sé, Nidia, has puesto algo de mundial, pero no sé si quieres intervenir y hacer alguna. Hola, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Alejandra. Buenos días, Alejandra, ¿no? Estás ayer de mañana. No, comentaba de lo que estaba, bueno, de lo que estabas comentando acerca de esta violencia estructural, de esa situación que se ha dado de violencia que Nuria decía acerca de si se ha visibilizado a lo largo con la pandemia, ¿no? Y comentabas que se vivía mucho en América. Yo decía, no, pues es a nivel mundial, ¿no? No podemos negar que tampoco aquí en Europa es que se haya avanzado mucho en estas cuestiones y que esa figura de seguridad o
necesidad de seguridad, ¿no? que plantean los estados sigue vigente a nivel mundial. Acá en Europa lo vivimos, ¿no? Y la situación con respecto a las mujeres y con respecto a este enfoque de género en el derecho de las personas, pues no termina de hacerse, de consolidarse, ni mucho menos de practicarse, que es lo preocupante, ¿no? Es preocupante lo que está pasando en Grecia, en Italia, y acompañado a todo eso los fenómenos de los actos de racismo, de intolerancia, de odio, que se están acrecentando cada vez más, ¿no? Por lo que he ido conociendo de compañeras y amigas de Colombia, con respecto a lo que tú decías, el movimiento civil o el movimiento asociativo, el movimiento organizado de mujeres intenta, pero evidentemente no es labor de ellas, ¿no? Y a mí me preocupa, claro, es eso, que a mí me preocupa es el tema que el que se siga respondiendo desde la sociedad civil y no terminemos de que lo asuma quien tiene que asumirlo, que son los propios gobiernos, ¿no? Yo es que aquí ya me pierdo yo un poco, sinceramente, porque como soy más del ámbito social que del jurídico, los mecanismos jurídicos terminan siendo un poco desconocidos, que por eso también era mi interés de participar en esta conferencia, en tu intervención, y es qué mecanismos, porque eso cualquier ciudadano de a pie se pregunta, pero es que, ¿cómo pasa esto si es que están las leyes? ¿Mm? Sí. O sea, y cómo es que los gobiernos lo permiten como sociedad. Yo creo que tenemos también esa ya no solo deber, sino tarea, ya no solo tarea, sino derecho a exigir que se cumpla lo que se acuerda, ¿no? Entonces, ahí sí creo que le lanzo la pregunta a todas las juristas de cómo podemos intervenir a nivel de ciudadanía de a pie con respecto a estas situaciones. Muchas gracias. Muy bien, Nidia, gracias. ¿Quieres responder? Gracias, Nidia. O sea, es súper importante tu pregunta. Sí, claro, o sea, me pareció súper importante lo que planteó Nidia. Y Nidia plantea algo muy importante y es la brecha de aplicación. Es decir, tenemos unos tratados internacionales maravillosos, tenemos unas normas, en el caso ecuatoriano, tenemos una constitución maravillosa, en el caso de Bolivia igual, en el caso de Colombia también una constitución del 91 bastante fuerte en materia de derechos. Sin embargo, yo creo que el problema de la brecha de aplicación es cada una, porque no solamente, y como nos dice, les decía, el tema de la crítica al derecho, de la crítica a la visión del derecho, no lograr una incorporación de la perspectiva de género a través de la incorporación en las normas. No solo el tema de mencionar a las mujeres, el tema de decir que vamos a garantizar una igualdad, el tema de que vamos a combatir a la violencia, es suficiente para alcanzar la igualdad real. Esa puede ser una igualdad formal y es un paso muy importante. Sin embargo, todavía los discursos sociales, todavía la jurisprudencia, todavía la óptica y la visión a través de la cual los operadores de justicia responden es súper importante para poder materializar estas normas y para poder eliminar esta brecha. Creo que hay que tomar en cuenta también, y uno de los temas súper complejos es que, por ejemplo, tú todavía te encuentras con sentencias que citan muchos instrumentos internacionales que hacen copy-paste de los artículos, que hacen copy-paste de sentencias maravillosas, pero que a la hora de argumentar cómo y a la hora de convertirlos en una herramienta real para el ejercicio de derechos de mujeres en contexto de movilidad humana o de las mujeres en general, todavía esas sentencias se quedan en un papel. Todavía no logramos bajar el nivel del dicho al hecho, es decir, todavía sigue habiendo una brecha y eso también pasa por cómo el patriarcalismo, el tema del machismo sigue estando imperante en la sociedad y donde las mujeres todavía creemos que somos víctimas de violencia, que tenemos que aguantar la violencia, que tenemos una situación de desigualdad estructural y
no nos animamos a denunciar. A eso súmale, no sé, acá en América Latina también y en el área andina también hay una fuerte, todavía la justicia tiene o responde a algunos parámetros o algunos estereotipos de género. Es decir, todavía se fallan ciertos casos de femicidio desde estereotipos de género, todavía la violencia basada en género no se visibiliza como un problema y aún seguimos mirando las normas un poco más desde la visión más positivista y mucho más formal del derecho y menos desde una visión más garantista y convertirle el derecho no solo en una sentencia, sino en que esa sentencia sea realmente tu herramienta para salvaguardar tu derecho a la integridad personal, tu derecho a la vida y, por supuesto, tu derecho a la igualdad. Entonces, creo que ese es un serio problema que atravesamos todavía por la visión o la raíz patriarcal, formalista y positivista que tiene todavía el derecho, que no logra traducirse en herramientas concretas en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Gracias, Alejandra. Yo creo que cada vez que tenemos una conferencia de este tipo, ¿no? Y que además nuestro centro de investigación es un centro multidisciplinar y afortunadamente no creo que es una de las riquezas que tiene y bueno, pues hay personas de humanidades, tenemos investigadores, investigadoras de ciencias sociales, jurídicas, económicas, de educación, etcétera. Y esta es una cuestión recurrente, ¿no? Es decir, yo creo que es enormemente frustrante cuando explicamos, ¿no? Cuando las juristas, los juristas explicamos estos instrumentos y ver cómo, bueno, pues queda una sensación frustrante, ¿no? Que al final no se lleven a la práctica de la mejor, de la manera que esperamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido Alejandra pues, ha explicado cuáles son un poco nuestras limitaciones y cómo desde las facultades de Derecho insistimos tanto y realizamos me parece que es una labor importante de concienciación de cómo nuestro estudiantado debe precisamente aprender cuáles son esos instrumentos de denuncia, ¿no? Y cómo debe ponerse al servicio de estas poblaciones y, para conseguir la justicia. Es decir, yo creo que a veces yo eso lo intento llevar a cabo en mi asignatura, sobre todo en alguna de ellas, que me lo permiten en mayor medida, otras no, ¿no? Pero tratar de explicar el derecho de una perspectiva muy práctica, que aprendan cuáles son los recursos que tenemos para que cuando mañana, el día de mañana, ya puedan ejercer, puedan ponerlo en práctica de forma inmediata. Es decir, no quedarnos solo en esos... en esa parte más teórica, ¿no? De la regulación más abstracta, sino que puedan verlo de una perspectiva muy práctica para que puedan ponerse al servicio, ¿no? Lo antes posible. Y en ese sentido insisto mucho, ¿no? En la necesidad de denuncia. Es decir, si algo nos enseña toda esa jurisprudencia que ha mencionado Alejandra, y esto un poco lo que yo quería transmitirle a Nidia y a tantas otras personas, es que no nos quedemos solo con lo interesante que ha dicho tal o cual tribunal, sino pensemos que ha habido un trabajo previo para llevar todo eso al tribunal. Es decir, que eso ya es sumamente importante. Es verdad que a veces se consiguen ganar casos, otras veces no se consigue, pero esa importante evolución que marca la jurisprudencia se consigue porque hay un grupo de personas, porque hay un grupo de activistas, porque hay abogados y abogadas concienciados, concienciadas que están trabajando para llevarlo a los tribunales, ¿no? Entonces, utilizar los recursos, tenemos que, como se suele decir en el argot, tenemos que tirar la caña para pescar y a veces se consigue, a veces no, pero es verdad que en ese sentido quiero aprovechar porque aunque tenemos... estudiantado tan diverso, pues es verdad que también hay un estudiantado de Derecho, hay unos estudiantes que son juristas, que van a ser juristas dentro de nada y en ese sentido pues me gustaría insistir, ¿no? en el trabajo importante que podemos hacer en ese sentido. Y luego una pequeña cuestión y es que realmente estoy de acuerdo con Nidia, ¿no? En que los problemas que estamos percibiendo en nuestro ámbito más cercano, en nuestro ámbito más cotidiano, en cuanto empiezas a dialogar con gente de otras partes del mundo, podemos percibir que son
son muy parecidos, los problemas son enormemente parecidos. Yo le quería dar el protagonismo a estos países andinos y a una persona experta como Alejandra, porque yo creo que a veces las situaciones de crisis nos hacen mirar aún más hacia el interior. Es decir, estamos mucho más receptivos a analizar lo que nos ocurre en nuestro contexto más inmediato, en qué ocurre con nuestra familia, qué ocurre con nuestro país como mucho, o qué ocurre con la situación de los que tenemos más cerca, ¿no? Y en ese sentido, pues la intención un poco era no tanto volver a poner el foco en Europa, que es verdad, lo que está diciendo Nidia es así, la situación en Grecia, en Italia es terrible. Nos apetecía un poco ir más allá, ¿no? Y que el público natural de Coideso o digamos que las personas que trabajan habitualmente con Coideso y que son investigadores o investigadoras o el alumnado de nuestro centro de investigación traspasaran un poquito ese límite, ¿no? Eso que nos hace ser tan tener una mirada tan a corto plazo en las situaciones de crisis, ¿no? Queríamos ir un poquito más allá, queríamos escuchar esas otras voces, aunque lo que nos transmiten sean las mismas preocupaciones que tenemos, las mismas dificultades, y también un poco porque estamos en búsqueda de esas buenas prácticas, ¿no? Estamos en búsqueda de otras sensibilidades, estamos en búsqueda de estas otras políticas, de esos otros posicionamientos también incluso de la propia sociedad civil, y yo creo que desde América Latina podemos aprender mucho. Es verdad lo que dice Alejandra, pues igual en frontera no lo estamos haciendo bien, o nos faltan estos datos, en Europa podemos aportar otras cosas. Pero es un intercambio, ¿no? El que buscamos ese intercambio y buscamos esa mirada más allá de nuestra frontera y más allá también del cortoplacismo, que podamos ir un poquito más allá. Y ojalá esta pandemia pudiera servir para que la solidaridad fuera lo que sobresaliera, ¿no? Y no tanto las actitudes xenófobas, como estaba comentando la compañera, ¿no? Es decir, ojalá esta terrible situación que estamos viviendo pudiera al final llevarnos a un mayor compromiso entre todos los países, una mayor materialización de esa solidaridad. Desgraciadamente vemos esas actitudes xenófobas, ¿no? Pero hacemos un poco el llamamiento, ¿no? El llamamiento a poner más el acento en la solidaridad, en lo que nos une, no en lo que nos divide. Era un poquito la intención. Bueno, no quiero dejar que alguna otra persona pueda quizá tener alguna pregunta y que podamos aprovechar alguna otra reflexión. Hola. Ay, Cristina quiere aprovechar de nuevo. Bien. Bueno, si ninguna otra persona quiere preguntar, porque en tal caso no daría, pero aprovechando, ¿no? ¿Nadie? Bueno, aprovechando pues la reflexión que acaba de hacer la profesora Nuria y también lo comentado por la profesora Nidia y también Alejandra, yo quería añadir otra reflexión a esta, ¿no? Bueno, yo cuando empecé a estudiar Derecho, hubo una profesora que me comentó en la Universidad de Salamanca que yo venía a una facultad de Derecho, no a una facultad de Justicia, que son dos cosas diferentes. Increíble. Y a mí eso me marcó mucho, me ha marcado mucho a lo largo de la carrera, pero es verdad que siempre, bueno, pues como decía Nidia, ¿no? Un poco la idea esta, ¿no? El derecho tiene que ser finalmente una herramienta, y es una herramienta, ¿no? Para dar solución y cabida a las circunstancias y a las necesidades de la sociedad. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de estas cosas, me gusta mucho reflexionar acerca de lo que hablaba la profesora Nuria, de
del movimiento desde lo local desde abajo hacia arriba. Y hay un ejemplo que yo siempre uso mucho en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, un organismo como Naciones Unidas, y dentro de Naciones Unidas el Consejo, nada más y nada menos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues recordemos que ahora cumple 20 años esa resolución 1325 en la que se incluía a las mujeres como se decía que las mujeres debíamos de formar parte en los procesos de paz tras un conflicto en un país, ¿no? Para que la paz fuese más duradera. Y a eso se llegó porque principalmente un grupo de mujeres mayormente pacifistas, activistas, hace 100 años decidieron reunirse, ser muy insistentes para que eso de alguna forma llegase a la agenda universal, ¿no? Y hoy en día contamos con ese maravilloso instrumento y no solamente con la resolución 1325, sino con todas las demás informes, ¿no? que han llegado después. Entonces, a lo mejor a veces vemos esos resultados con mucho tiempo, Claro. pero desde luego yo estoy convencida de que no caen en saco roto. Y esta situación de pandemia, pues sí, con esta situación de pandemia se observan mucho más todas las desigualdades estructurales de las que estamos muy cansadas y muy hartas de hablar, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que coger ese impulso de apropiarnos de esta muestra, ¿no? De cómo se está mostrando a causa de la pandemia estas desigualdades endémicas, ¿no? que llegamos a decir, para seguir dando pasos hacia una sociedad más justa. Nada, solamente quería aportar ese pequeño granito. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Cristina. Nos viene muy bien porque tenemos a muchos estudiantes, a muchas estudiantes, y esa visión más esperanzadora, ¿no? Nos viene bien en general. No sé si alguien más quiere intervenir. Normalmente estas conferencias, al ser online, pues consumen una enorme energía y bueno, pues a veces es que nos agotamos mucho, ¿no? Y quizá por ello no hay más intervenciones. No sé si alguien más quiere hacer una reflexión o despedimos a nuestra querida ponente. Inma, ¿tú tienes algo más que...? Perdona, Nidia, dinos. Yo solamente agradecerles también la presencia, agradecerte, Nuria, la invitación, y Alejandra, y estoy muy de acuerdo contigo en esta visión que tenemos que dar de positiva también. Bueno, de lo negativo siempre tenemos que sacar algo también que sea positivo y constructivo, ¿no? Para seguir adelante. Pero en especial ese punto del tema de la cooperación y la colaboración que tendríamos que empezar a trabajar muchísimo. Y más en este tema de los derechos, de la defensa de los derechos y la protección de la vida, en especial sabiendo la situación por ejemplo, en Colombia, lo hablo yo porque me siento ahí interpelada. Claro. De la situación de las mujeres lideresas defensoras de los derechos de la naturaleza que se están viendo altamente violentados. Entonces, pues bueno, creo que es una excelente oportunidad en la que podríamos hacer sinergias, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy interesante ese tema, Nidia, porque además se están convirtiendo en un colectivo que pudiera llegar a considerarse personas refugiadas, y en ese sentido hay un importante avance, sobre todo en América Latina, ¿no? Porque todavía en Europa hay dificultades para reconocer la persecución que sufren esas activistas de forma específica. Por eso
yo mencionaba lo importante de estos intercambios, ¿no? Porque a veces hay avances por nuestro lado, a veces hay avances por otro, y en este concreto que tú mencionas, pues existen instrumentos en ese sentido más amplios que acogen la posibilidad de que estas personas pudieran ser refugiadas, y en cambio en Europa hay más dificultad al respecto, ¿no? Es verdad que tenemos que seguir con este intercambio, seguir madurando todas estas ideas y por supuesto poner a disposición de ello nuestro Departamento de Migraciones e Igualdad, de COIDESO, de nuestro centro de investigación, y la Universidad de Huelva un poco en general, ¿no? Tenemos aquí un grupo de convencidos y convencidas de todo esto, y nos ponemos a disposición para aumentar nuestra colaboración, Alejandra, para hacerla contigo, con tu equipo, con tu institución, y ojalá esto solo sea un primer paso, ¿no? ¿Te parece? Nuri, me encanta porque además para mí también es súper rico escuchar sus experiencias desde Europa, porque claro, nosotros también estamos muy metidos en el tema de acá, de la región andina, de América, y definitivamente uno piensa, no, o sea, nosotros estamos en una situación catastrófica, Exacto. ¿qué vamos a hacer? Entonces, escuchar otras buenas prácticas, poder compartirles y por supuesto la necesidad de sumar esfuerzos y de construir desde la academia. La academia juega un rol súper importante. O sea, quiero felicitar el esfuerzo que hace tu instituto, el esfuerzo que hace la universidad, porque realmente nosotros jugamos un rol fundamental, no solo en la formación de nuevos y nuevas profesionales, sino en cómo aportamos al debate para que realmente tanto los agentes del Estado, las organizaciones del Estado, como las personas en general puedan cambiar su visión y realmente miren que a partir de la denuncia, a pesar de que las situaciones hoy por hoy todavía siguen ancladas al machismo, siguen ancladas a la securitización en la movilidad humana, realmente hay movimientos como el feminismo, hay movimientos como el grupo de defensa de derechos de las personas en contextos de movilidad humana, que hemos ido abriendo camino. Es decir, me encantó muchísimo lo que tú decías, Nuria, y es que hay que denunciar. Cuando vemos los fallos, por ejemplo, nosotros en el sistema interamericano, y vemos que han transcurrido 18, 20 Exacto. años, a la final vemos que la justicia llega. Es decir, todo el litigio estratégico que estuvo detrás, llega a la justicia y llega a la reparación. Es decir, no podemos agotar con el sentir una visión pesimista, decir, bueno, no podemos hacer más, sino más bien sí podemos hacer mucho, y aunque tarde, la justicia llega, y la reivindicación, la reparación de derechos para aquellas personas sobrevivientes de violencia en contextos de movilidad humana va a llegar, porque tenemos espacios, se han abierto espacios, se han abierto instituciones, se han abierto organismos, y se plantean estas luchas y estos debates para seguir buscando la dignidad humana, tanto en América como en Europa, que seguimos viviendo aún las mismas problemáticas. Muchas gracias, Nuria, de verdad. Muchísimas gracias. Nos quedamos entonces con esas palabras, Alejandra. Un enorme placer, de verdad. No sé cómo agradecerte, porque ha sido todo muy fácil contigo. Desde el primer minuto has estado a nuestra entera disposición, y yo sé que es complicado porque tenemos muchas clases online, reuniones, gestión, pero has querido dejar este hueco para la conferencia, y te lo agradecemos muchísimo. Con mucho gusto, siempre. Y es un gusto verte, además, poder compartir, además con una gran amiga muy querida. Así es que muchas gracias. Muy, muy querida. Pues muchísimas gracias a todas las personas que han asistido. Se nos han ido también despidiendo también grandes amigas, Rimian, Pilar Cuder, María José Carrasco, muchas personas que forman parte de nuestro centro de investigación, que siguen trabajando, lo hacen fenomenal. Y también las gracias a la Unidad de Igualdad, que nos ha ayudado en todo este proceso, a Julia de COIDESO. Y nada, pues les emplazamos a otra futura conferencia, ya no quizás en el Día Internacional de la Persona Migrante, pero buscaremos más excusas para reunirnos y para colaborar. Un gran abrazo, Alejandra. Igual para ti. Muchas gracias. Y felices fiestas, y a las personas que no nos veamos, felices fiestas, y que ya el nuevo año venga sobre todo con salud y esperanza. Más que nada. Gracias, Nuri, gracias a todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Adiós, Alejandra, gracias. Chao, Nuri, muchas gracias. Hasta pronto, hasta pronto.
Chao, gracias.